Sí. Voy a iniciar. Bueno, en todo caso, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde nos siguen de la región Latinoamérica, Europa, el Caribe. Les saluda Leonor Hurtado, actual presidente del capítulo estudiantil IEEE PSUNY de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. En convenio también con alianza con la Universidad de Sonsonate de El Salvador, nosotros estamos presentando estos webinars que hoy día iniciamos con vehículos eléctricos 25 años después del inicio de una aventura en Noruega, a cargo del ingeniero Edmundo Villacorta. El ingeniero Edmundo Villacorta es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee un máster en ciencias en KTH, 10 años de experiencia profesional en Perú en proyectos de baja y media tensión, y actualmente es profesor en cursos de ingeniería eléctrica, ¿no? En alta tensión. Contiene temas de investigación en vehículos eléctricos, smoldering fires. Bueno, ingeniero, le estoy dando el pase. Muy bienvenido al capítulo, bienvenido a esta presentación que va a salir de mejor provecho para todos. Muchas gracias por su aceptación. Le doy el Bueno, pase. gracias a ustedes por la invitación y voy a hacerles una pequeña presentación con respecto básicamente a la experiencia noruega. Yo ya llegué aquí hace poco más de 12 años y he podido vivir parte de esta experiencia que espero que les pueda resultar interesante para ustedes. El contenido de esta presentación va a ser el siguiente. Primero tengo que hacer cierto disclaimer, una pequeña introducción relacionada con lo que es el transporte. Voy a hablar de tecnología y dentro de la tecnología yo pienso que esta parte puede ser la más importante para ustedes. Hay cierta parte relacionada con la parte técnica, que es propiamente lo que yo denomino arquitectura, y hay una parte relacionada con sinergias, que yo creo que es un aspecto muy importante relacionado con sostenibilidad, y la otra parte que está relacionada con la infraestructura de carga. Me parece que esta parte puede resultarles muy interesante a ustedes como estudiantes, profesionales, futuros profesionales en ingeniería eléctrica. Aquí voy a hacer una pausa por si tienen algunas preguntas de carácter técnico. Luego de ello, voy a presentar el caso de estudio de Noruega, algo que escribí hace algunos años en un paper, y bueno, mi experiencia como usuario, ¿no? Y bueno, acabaré con una situación global y las conclusiones, ¿no? Para comenzar, tengo que hacer un cierto disclaimer, pues yo conduzco un vehículo eléctrico. En realidad lo compré uno en el 2013, llevo más de 100.000 kilómetros conduciendo vehículos eléctricos. Actualmente uso, eh, hace poco renové mi auto. Eh, Yo usé un vehículo eléctrico por cerca de 93.000 kilómetros, poco más de 7 años. Y he conducido diferentes tipos de, diferentes marcas, diferentes fabricantes. La última vez que hicimos una contabilidad llevaba como 15, 16, alrededor de 15 diferentes tipos de vehículos eléctricos. Actualmente estoy usando un vehículo eléctrico disponible en el mercado desde hace 3, 4 años, pero mi interés es básicamente académico, ¿no? Conozco de marcas, conozco de fabricantes, conozco la performance de diferentes vehículos que he probado. Pero como les digo, mi interés es básicamente académico. No, yo no vendo autos, ¿no? Ni vendo tampoco esta tecnología. Me parece extraordinario. Lo primero es quiero hacer una pequeña introducción. Básicamente esto es física, ¿no? Ustedes tienen un vehículo, el vehículo tiene ruedas, existen fuerzas dependiendo de en qué dirección se conduzca, en dirección, en pendiente hacia abajo, en pendiente hacia arriba. Fuerzas, el peso es fundamental, el peso del vehículo es fundamental, fuerzas de fricción, fricción, debido a la resistencia al, de las ruedas, resistencias aerodinámicas,
y una fuerza que tiene que darles el motor propiamente dicho, la tracción del motor. Al final, segunda ley de Newton. Fuerza, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa del vehículo y de sus ocupantes. La aceleración puede ser positiva en el caso de una tracción. Puede ser aceleración cero, lo cual significa ir a velocidad constante. Es una situación de tracción también. Y puede ser negativa en el caso de frenado. 3 casos. Esto implica diferentes ciclos o diferentes maneras de conducir un vehículo. A tracción, a frenado, a velocidad constante. Y bueno, recuerden que el uso de frenos en un vehículo, la energía tradicionalmente es transformada en fricción. La energía cinética con la que va el vehículo es transformada en fricción, se reduce la velocidad y la energía se transforma en calor. El diseño está basado básicamente en desplazarse desde el punto A hasta el punto B, básicamente de manera segura. Hay mucho desarrollo en seguridad dentro de vehículos. Económica y huella medioambiental han sido ciertas constraints, ciertos temas de discusión últimamente. No necesariamente de manera económica y no necesariamente con una huella ambiental amigable, ¿no? Entonces, cuando hablamos del consumo de combustible, el 100% del consumo de combustible, solamente una pequeña parte va hacia el poder de tracción. Ese torque que es la fuerza con el radio y la potencia que es el torque que se multiplica con la velocidad angular en las ruedas, ¿no? Eso produce que un motor de combustión interna gire a diferentes RPMs, a diferentes velocidades angulares y a diferentes potencias dentro de la cilindrada del motor. Diferentes potencias dentro de la cilindrada del motor, diferentes revoluciones producen curvas de consumo de combustible que están dadas por gramos por kilómetro, por kilovatio hora. O lo que es lo mismo torque por velocidades, y lo cual produce determinado consumo de combustible por kilovatio hora. Las diferentes tipos de conducción se regulan mediante diferentes cambios, diferentes marchas. En un vehículo convencional, en un vehículo de pasajeros, en un auto hablamos de 5 marchas, en un vehículo de carga, tipo tráiler, puedes hablar de muchas más marchas. De esa manera es como se regula esto. O sea, de curvas de torque bastante amplias, bastante grandes, se regulan mediante marchas hacia la tracción de ruedas para regular los diferentes ciclos o maneras de conducir. Cuando se habla de un vehículo eléctrico, y aquí ya empiezo a hablar de la tecnología del vehículo eléctrico, hablamos de componentes diferentes. Hablamos de baterías, convertidores de potencia, motores que también funcionan como generadores. Tenemos la transmisión en las ruedas y los elementos que nos permiten controlar que esos motores funcionen, ya sea en modo motor o en modo generador, ¿no? Recuerden que los convertidores de potencia son elementos, llamámoslo así, que requieren, tontos, que requieren un sistema de control adicional. En este diagrama lo que quiero presentarles es básicamente la parte fuerza, ¿no? Entonces, cuando hablamos del torque en las ruedas, la fuerza de tracción por el radio de las ruedas, hablamos de una potencia mecánica, el torque multiplicado por la velocidad angular, y este torque es producido por el motor eléctrico, y el motor eléctrico ya tiene esta configuración.
tiene este tipo de curva, donde la potencia eléctrica es básicamente el producto del voltaje por la corriente. La velocidad angular se rige por esta fórmula que une la velocidad de rotación en función de la frecuencia y el número de polos, ¿no? En el caso de máquinas síncronas. Y el torque es una función de la corriente, ¿no? Entonces, si quieres si quieres entregar más torque, pues entrega más corriente. Si quieres cambiar la velocidad de rotación, pues cambias la frecuencia. Así de simple. Entonces se evitan ciertos aspectos relacionados con la caja de cambios, ya no existe, ¿no? Con respecto a un motor de combustión interna común y corriente. Y la corriente es la que es proporcionada por los convertidores de potencia. Adicionalmente, eh, la máquina, la máquina eléctrica puede actuar en modo motor o en modo generador. En modo generador, la misma máquina eléctrica rotativa, puede actuar como freno eléctrico. Entonces, la corriente eléctrica puede fluir hacia el motor o del motor en modo generador hacia el convertidor de potencia y hacia las baterías. Entonces, el gran avance con el vehículo eléctrico inicialmente es que bajo ciertas circunstancias y con un buen diseño, el modo de frenado sirve para recuperar energía. Mientras que en un motor de combustión interna, el modo de frenado, simplemente la energía cinética del vehículo pasa a ser 0 en un frenado y esta se disipa en calor, mediante calor en las zapatas de freno. En un vehículo eléctrico, esta puede ser recuperada. Allí hay una primera ganancia de eficiencia. Adicionalmente, como ustedes pueden observar acá, estas curvas que se observan son valores de eficiencia de una máquina eléctrica rotativa, de un motor eléctrico. Estamos hablando de eficiencias de alrededor del 90%, 85%, 75%, comparadas con la fracción de combustible que se convierte en potencia mecánica. Eficiencias que no llegan ni al 40%, ¿no? Entonces, temas, por un lado, más eficientes, es una máquina, el motor eléctrico es mucho más eficiente que el motor de combustión interna, y la segunda eficiencia es que no se desperdicia energía en el frenado porque esta puede ser recuperada si el motor actúa en el modo generador. Entonces, vamos a hablar un poquito de este convertidor de potencia. ¿Qué es? ¿No? En realidad, es una composición de varios convertidores. Existe este primer convertidor que es un convertidor bidireccional. Este convertidor bidireccional une la batería con el motor. Tiene que ser bidireccional porque cuando actúa en esta dirección, la batería se descarga, pero cuando la corriente circula en la otra dirección, la batería se carga, debido a que el motor puede actuar como motor o generador. Adicionalmente, este otro convertidor también de DC a AC también es bidireccional, por lo mismo, porque
corriente eléctrica fluye hacia el motor o corriente eléctrica fluye del motor en modo generador, en este caso, hacia la batería. Son dos convertidores bidireccionales, uno de DC a DC y otro de DC a AC. En el medio existe algo llamado el high voltage, un bus de alto voltaje, se llama es un bus de alto voltaje en DC. Le llaman alto voltaje porque normalmente en corriente continua no había mayores aplicaciones a nivel de vehículos más allá de 48 voltios. Pero acá estamos hablando de un bus de alto voltaje que puede estar en el orden de por encima de los 400 voltios, ¿no? Este bus de alto voltaje es muy importante. Este bus de alto voltaje es muy importante. Y es prácticamente la parte clave en el diseño de esta arquitectura. Adicionalmente, existe otro convertidor de básicamente DC a DC para servicios auxiliares. Aquí se alimenta todo lo que es iluminación del habitáculo, lo clásico que te maneja un vehículo cuando lo enciendes, la radio, todas esas cosas, pero también alimenta los sistemas de control y regulación. ¿Qué sistemas de control y regulación existen aquí? Bueno, existe un sistema de control y regulación que es el motor drive, ¿no? Este es el que, aquí es donde se manipula la frecuencia, porque aquí generalmente la máquina, el motor eléctrico es un motor síncrono, solo Tesla tiene un motor asíncrono. Pero también existen otros sistemas de control y regulación. El Battery Management System, que es el que ve y supervisa cómo está la batería y trabaja con este control bidireccional que está en color guinda aquí. La parte de control y regulación, todo esto puede estar integrado en un solo paquete, ¿no? Puede estar integrado en un solo módulo, que es un módulo más grande, prácticamente una gran computadora a bordo que tiene el vehículo eléctrico. Adicionalmente, aquí existe lo que se llama el cargador a bordo, con un conector en el lado del vehículo que te permite cargar la batería. Que es un cargador normalmente unidireccional que se puede conectar en el lado AC, ya sea una o tres fases en AC. Y esto depende de cada fabricante, obviamente. Cada uno de estos convertidores, cada una de estas baterías, cada una de estos motores y generadores es prácticamente desarrollo de cada fabricante o adaptación de cada fabricante. Normalmente los cargadores a bordo empezaron con 3 kilovatios en el 2011, donde a fabricarse, empezaron las fabricaciones de vehículos eléctricos, pero diferentes fabricantes tienen diferentes soluciones. 7, 11 kilovatios, 22 kilovatios, hasta 43 kilovatios he visto. Y también hay otro punto, otro plug que conecta con este sistema de estos power converters, que se conecta básicamente al high voltage bus, al bus de alto voltaje en DC, ¿no? Y esto es básicamente para la carga rápida. Este bus de alto voltaje en DC, diferentes fabricantes tienen diferentes soluciones. Normalmente fluctúa entre 400 voltios y 500 voltios, entre 400 y 500 voltios, entre 100 y 125 amperios es lo que tolera. El Porsche Taycan desarrolló un sistema 800 voltios y 280 amperios. Es el que
más avanzado, el sistema más avanzado y más interesante tecnológicamente que hay hasta el momento. Ok, esto con respecto a la parte técnica. Aquí voy a hacer un tema con respecto a las sinergias. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta primera parte? Bueno, si no, las puedo tomar luego. La parte de sinergias es importante, porque hace un momento les hablé de que los vehículos eléctricos, los vehículos convencionales están diseñados para moverse de A a B de manera segura. Aquí estamos hablando ya de otras cosas y las sinergias son mucho mayores. Aquí estamos hablando de complementariedad con sistemas renovables. Estamos hablando de administración de demanda, smart grid. Estamos hablando de movilidad. Definitivamente estamos hablando de estándares de conexión. Y acá también estamos hablando, recuerden que los sistemas eléctricos son altamente estandarizados en comparación con los sistemas, con los diferentes fabricantes de vehículos convencionales. Hay unas sinergias tremendas que se van a dar con con la fabricación de baterías y, bueno, políticas de gobierno relacionadas con temas básicamente medioambientales, ¿no? Porque a nadie le gusta estar ahí por la calle y recibir el humo de vehículos, ¿no? Una contaminación local del aire que te produce problemas respiratorios y, bueno, te genera gastos en salud, ¿no? Atenderse de un asma, nebulizarse o cosas como esas no son nada baratas. Y, bueno, tampoco, también cuesta, también hay gastos de limpieza asociados. Tienes que estar usando más agua para bañarte y quitarte todo el humo y el hollín de la piel, del cabello, de la ropa. eh, Pintar las fachadas de las casas. Y, bueno, sin ir muy lejos, la esperanza de vida también se ve afectada por este tipo de cosas. Hay estándares de seguridad de vehículos, diferentes estándares de seguridad, el estándar europeo, el americano, China tiene su estándar, Latinoamérica también empezó a hacer estándares de revisión de vehículos. Y aquí te das cuenta de que cuando tienes un vehículo eléctrico puedes tener ciertos aspectos relacionados como propios en el diseño, como la velocidad máxima limitada electrónicamente, eh, que te puede permitir una reducción del accidente de tránsito por exceso de velocidad, daños ocasionados durante una colisión. Aquí hay un doble aspecto. Normalmente, hasta el momento, con la tecnología de ahora, los vehículos eléctricos pesan más. Entonces, generalmente los daños ocasionados durante una colisión con vehículos eléctricos suelen ser ligeramente mayores, ¿no? Los precios de seguros. En Noruega nosotros tenemos precios mucho más baratos para vehículos eléctricos que para vehículos convencionales. ¿Y por qué no multas por exceso de velocidad si tienes una velocidad controlada, ¿no? En algunos países las multas de velocidad, como en Suiza, son proporcionales a tus ingresos. Y, bueno, pagar 290.000 dólares por una multa por exceso de velocidad solo por conducir un Ferrari que pueda acelerar de 0 a 300 kilómetros por hora en 5 segundos o 6 segundos o 10 segundos, no lo sé. Cuando en las calles solamente la velocidad permitida es 60, 70, solamente conozco que en Alemania, en las autovías, no existen límites para velocidad. En el resto del mundo existe límite de velocidad en todas partes, ¿no? Y aparecen nuevos conceptos, ¿no? Aparecen nuevos conceptos. Hay un concepto que un fabricante llama e-pedal, que básicamente te permite que en el instante en que tú sacas el pie del acelerador, el vehículo deja de acelerar, o sea, se frena. El motor pasa a modo generador.
inmediatamente. Entonces, eso te permite, en caso de un choque, la fracción de segundo de retirar el pie del acelerador y ponerlo en el freno, la estás ganando porque el vehículo se empieza a frenar, ¿no? Y también empieza a ver el vehículo autónomo, ¿no? Con estándar, ¿no? Con el estándar SAE, con 5 niveles de automatización. Entonces, nuevos conceptos que empiezan a aparecer debido a este tipo de sinergias, porque los vehículos eléctricos no solo están diseñados para moverse de A a B de manera segura, sino que tienen dentro del diseño, incorporan una serie de aspectos relacionados con las sinergias que pueden unir tanto la fabricación de baterías, tanto el transporte en sí, como otras cosas. Y otra de las cosas que pueden darte es información. Eh, Después de poco más de un año usando el vehículo, yo noté que gracias a la información que yo tenía, gracias al registro de datos que yo tenía dentro del vehículo, noté que yo usaba el 5% del tiempo del vehículo. Es decir, el 5% de las 24 horas que tiene un día, yo solamente utilizo 5% de esas 24 horas. O sea, poco más de una hora. Poco más de una hora que yo me siento en el vehículo y lo conduzco. El resto del tiempo el vehículo está parado, ¿no? Pero así como existe ese tipo de información, probablemente más adelante exista o se pueda manejar otro tipo de información, como a qué velocidad conduzco, en qué lugares donde la velocidad permitida es 50 kilómetros por hora, yo he excedido esa velocidad. O sea, hay otros aspectos que pueden contribuir decididamente a lo que es la seguridad y el transporte seguro en una ciudad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de hábitos de uso, aquí hablamos de vehículos en movimiento, aquí hablamos de consumo de combustible, hablamos de costos de operación, hablamos del uso del vehículo estacionado. El vehículo estacionado también puede tener ciertos usos. Al tener tú una batería que está disponible ahí con una capacidad de energía que la puedes usar. Y bueno, que la tienes que cargar, pero la puedes cargar y al cargarla es una demanda, te incrementa la demanda de energía eléctrica, sí, pero puedes trabajarla en función a tu diagrama de carga, ¿no? Y hay ciertos aspectos relacionados con comunicación, comodidad, confort y muchos más, como mandos a distancia y diferentes aspectos que al momento de tener un vehículo eléctrico te das cuenta, ok, esto es otra cosa, esto es mucho más que 4 ruedas y un motor de combustión interna, ¿no? Esto es algo mucho más. Generalmente esto hace de que alguien que adopte un vehículo eléctrico ya no regresa a conducir un vehículo con motor de combustión interna nuevamente. Las veces que he tenido que hacerlo, uno realmente siente cierto fastidio, cierta incomodidad por la poca información que uno empieza a gestionar. Bueno, voy a pasar a la parte de infraestructura de carga, ¿no? Esto es una parte importante en lo que aspectos tecnológicos se requiere. Una cosa es el vehículo y la otra parte es la infraestructura de carga. Aquí hay cierta terminología que bajo ciertas condiciones puede ser un tanto confusa. La infraestructura de carga, por lo general la dividimos en con conexión, o sea, con conexión me refiero a conexión física, a través de un cable, ¿no? O una conexión inalámbrica, ¿no? Tipo wireless, ¿no? O sea, una conexión inalámbrica. Y cuando es la conexión inalámbrica, hablamos de conexión inalámbrica estática, el vehículo estacionado, y dinámica, Dynamic Wireless Charging, vehículos en movimiento. Ya hay prototipos, ¿no? ¿Ok? En Corea hay un prototipo de buses. No lo voy a tocar aquí. Con conexión, y aquí hablamos con conexión física, conexión a través de cable, me refiero, hablamos de un concepto que le llamamos tipo, se refiere al tipo de conectores a utilizar.
Modo se refiere a las diferentes maneras de cómo el vehículo eléctrico es conectado a la red para su recarga. Y aquí incluye conductores y los sistemas de protección necesarios y requeridos. Y hay un elemento que es importante, que es central aquí para la recarga, que se llama EPSE, que es una abreviatura en inglés del Electric Vehicle Supply Equipment. También conocido en español como SAVE, Sistema de Alimentación para Vehículo Eléctrico. En realidad, este sistema de alimentación tiene que ver mucho más con el control, ¿no? Tiene que ver con la parte del control. También se usa una terminología de recarga normal, recarga lenta, básicamente referida a un tomacorriente doméstico. Recarga semirápida cuando se usa un elemento intermedio que es más bien dedicado. Recarga rápida, normalmente por encima de los 50 kilovatios. Y recarga ultra rápida que se está pensando a 350 kilovatios. Hay ciertos estándares. Les dejo esta, porque acá es la más importante que quiero hablar. Entonces, cuando hablamos de este cargador a bordo, tú lo puedes conectar o se puede conectar este convertidor de potencia de AC a DC, lo puedes conectar en diferentes modos, lo que se conoce el modo 1, 2 y el modo 3. El modo 1 es básicamente un cable. Se utiliza el tomacorriente y un cable y un plug especial en el lado del vehículo. En el lado del vehículo uno puede tener diferentes tipos de plug dependiendo del fabricante del vehículo y dependiendo de la zona, ¿no? Básicamente se está limitado a 10 amperios, es lo que da un tomacorriente en Europa, digamos 2.2 kilovatios, ¿no? El modo 2 es básicamente lo mismo. Se utiliza el tomacorriente, se puede llegar hasta 16 amperios, pero tiene el EPSE en el medio. ¿Qué hace este EPSE? Este EPSE convierte a tu tomacorriente en un elemento inteligente, por llamarlo de alguna manera, en términos simples. En el lado del vehículo existen diferentes tipos de conectores. Ese conector le llaman tipo 1, ese otro conector le llaman tipo 2, es el que se ha adoptado en Europa. Este es el que se está usando en Estados Unidos, el tipo 1. Básicamente, ¿qué existen en estos conectores? En estos conectores existen cables. Uno es para fases, existe el neutro. Hay uno que se llama piloto de proximidad, otro que se llama piloto de protección, piloto de control y el otro que se llama tierra de protección. Estos cables están conectados a los diferentes terminales a ambos lados del conector. ¿Qué hace el EPSE? El EPSE vuelve esta conexión inteligente, digamos, o por llamarle de alguna manera. Básicamente lo que hace es realiza una conexión segura, ¿no? Hace que estos pines de conexión estén desenergizados hasta que existe una negociación, un cruce de información entre el vehículo eléctrico y el EPSE, ¿no? Obviamente tiene protecciones contra falla de tierra, la conexión y desconexión es suave, o sea, no se producen chispas a la hora de conectar. Lo que hace uno es conectarlo a ambos lados y lo que hace es que el EPSE reconoce, ok, están conectados. Una vez que están conectados, empieza a mandar señales. Dicen, y empieza a verificar que todo está bien. Hay señales de verificación y señales de cualquier falla con algún relé. Lo que hacen es definir estados, ¿no? Se definen estados. ¿Cómo se definen estados? A través de señales, ¿no?
diferentes estados que indican diferentes valores de voltaje. Entonces, este estado dice que está listo, pero no está conectado a 12 voltios. Cuando la señal se convierte en una señal fluctuante de 9 voltios, ya está conectado. Y una vez que está conectado y no existe ningún problema, empieza el proceso de carga. O sea, primero uno conecta, no existe transferencia de electricidad, no existe transferencia de corriente. Se verifica que la conexión está bien, pasan unos cuantos ciclos y empieza el proceso de carga, ¿no? Mientras dura el proceso de carga, la señal está en 6 voltios. Y si se interrumpe este proceso de carga, la señal vuelve a variar. Entonces, esto de acá básicamente se realiza a través de enclavamientos con conexiones, poniendo conexiones en serie y paralelo, obteniendo valores de diferentes valores de tensión, ¿no? Básicamente usando voltage dividers, circuitos de resistencias en serie. El modo de recarga 3 implica una conexión con EPSE, pero es un EPSE dedicado. Y normalmente este EPSE dedicado empiezan con potencias de 6,6 kilowatts hasta 11 kilowatts, 22 hasta 44 inclusive. Entonces es un equipo un poco más robusto. ¿Y qué tiene su EPSE? El EPSE está aquí, dentro de este elemento. Pueden estar al exterior o pueden ser al interior, ¿no? El modo de recarga 4 incluye un EPSE, pero este EPSE además tiene el convertidor AC/DC exterior. Es decir, ya no usamos este cargador a bordo, sino usamos otro plug que va directamente a este esquema de convertidores. Está básicamente en contacto con el bus de alto voltaje en DC. Y este plug es a través de un convertidor AC/DC externo que se conecta a este plug. Y obviamente aquí hay un sistema de control, ¿no? Aquí hay un sistema de control y este sistema de control es el que se encarga de verificar el estado de la batería, que no haya problemas de voltaje, que no haya ningún tipo de... Aquí hay limitaciones relacionadas con la red de energía eléctrica exterior, el cargador externo, la capacidad del bus DC, y bueno, este convertidor DC-DC que tiene el vehículo a bordo, la batería, que indica el Battery Management System. Entonces, este proceso de control está sumamente monitoreado, ¿no? Depende de muchas variables. Esto es lo que le llaman estación de carga rápida, es lo que le llaman electrolineras. He escuchado que por ahí algunos youtubers, no sé quién le ha puesto este nombre, en realidad son estaciones de carga. A mí no me gusta llamarle electrolinera a algo que es mucho más complejo que una simple válvula para proporcionar electricidad. Acá hay sistemas de control muy complejos, con sistemas de monitoreo, diagnóstico inclusive, ¿no? Que te puede decir, que te puede permitir la carga o que no te la puede permitir. Si te marca falla y no vas a poder cargar el vehículo. Entonces, este modo de recarga hay básicamente 5 desarrollos. Hay el desarrollo de CHAdeMO, que es básicamente los que empezaron esto en Japón, Asia. Tesla, que hizo su propio desarrollo.
El modelo europeo Combo 2, este fue un modelo anterior y este es el modelo chino, ¿no? Cada modelo tiene sus particularidades de potencia, voltaje y demás. Hay un proyecto Chaoji que están pensando llegar a 900 kilowatts, dada la experiencia china, ¿no? Y el año pasado, en plena pandemia, lo mostraron, pero no he visto que haya habido alguna implementación en esta parte del mundo. ¿Qué tienen estos conectores? Básicamente lo mismo que en el EPC tradicional, ¿no? Tienen los dos terminales DC, pero también tienen la parte de la proximidad, la comunicación y otros aspectos. Aquí en estos modelos, creo que aquí en esta, no lo tengo aquí. Diferentes fabricantes tienen diferentes protocolos. CHAdeMO utiliza protocolos de comunicación tipo CAN, ¿no? Para hacer la comunicación dentro del vehículo con el EPSI. Tesla desarrolló su propio sistema, un solo conector para todo. Los conectores combo se llaman así porque utilizan un mismo terminal. O sea, este es el lado AC y este es el lado DC. Los dos conectores están combinados en uno solo, ¿no? Este es el combo que le llaman 2 y este es el combo que le llaman 1, ¿no? Que varía en AC, en el AC en el lado AC. Igual tienen su piloto de proximidad, piloto de control, o sea, es lo mismo, su tierra de protección y los cables, el lado DC aquí y el lado AC allá. Básicamente es lo mismo, es el mismo principio. Y bueno, las estaciones de carga, las electrolineras que le llaman, aquí al menos, cuando empezó toda esta tendencia, uno encontraba diferentes tipos de conectores, porque hay algunos vehículos que vienen con otros vehículos europeos vienen con y algunos fabricantes podían utilizar también este. Eso era lo que pasaba. Entonces, este es el lado este es el lado estación de carga y este es el lado de auto. Este es en el lado de, perdón, este es en el lado del auto. Ok, algo que deben tener en cuenta es que en el 2011, cuando empezó esta revolución, una de las baterías más grandes era de 24 kilovatios hora. Y ahora estamos entre 40 y 100 kilovatios hora en estos años. Y la capacidad de carga, o sea, lo que toleran estas baterías permiten cargas de hasta 50 kilowatts o hasta 225 kilowatts. Este es el Porsche Taycan que soporta una mayor potencia. Se espera que más adelante los vehículos puedan tolerar mayores potencias al momento de intentar la carga rápida. La carga rápida suele ser progresiva. Si la batería está bien baja, el vehículo se conecta y después de que negocian puede aplicarse 50 kilowatts, pero se aplica 50 kilowatts por 2, 3 minutos, 4 minutos y luego esa potencia va decayendo, ¿no? Como lo pueden saber ustedes por convertidores. Pero en buses hablamos de unas baterías mucho más grandes. Y aquí China tiene mucha experiencia comparada con la experiencia que hay en Europa. En buses hablamos de baterías de 180 kilovatios hora, 324 kilovatios hora, 500, prácticamente 600 kilovatios hora. Y hablamos de capacidad de cargas mucho mayores, ¿no? Que en la actualidad están entre 80 kilowatts y 200 kilowatts. Por esa misma razón, en China quieren desarrollar un protocolo de carga de baterías mucho más rápido, 800 kilovatios, ¿no?
Entonces, cuando ustedes comparan las diferentes tipos y las diferentes limitaciones, siempre se van a notar de que a medida que pasas de modo 1 a modo 2, modo 3, modo 4, cada vez, mientras más alto es el modo, el tema es mucho más especializado. Obviamente mucho más caro. Y bueno, se puede utilizar con unas potencias mucho mayores y por lo tanto va a ser mucho más rápido. Aquí tienen un cuadro donde pueden ver las diferentes potencias con las que se puede llegar a trabajar. Para que tengan una idea, ya para entrar al tema de la experiencia noruega, siempre es más barato cargar en casa. Yo cargando en casa, tengo por un precio por debajo de lo que pueden cobrar algunas empresas, cargar en casa es más barato. Y siempre va a ser. Y esto se puede cargar en casa. Porque como les digo, el 95% del tiempo el vehículo está parado. Yo no ando conduciendo, yo no me dedico a hacer taxi, ¿no? Y así me dedicara a taxi y tengo que dormir por lo menos 8 horas. Durante esas 8 horas se puede cargar el vehículo con toda comodidad, dependiendo de qué instalación tengas en casa. Así sea con un tomacorriente común y corriente, con sus limitaciones, ¿no? Los precios de cargas de carga en las estaciones de servicio públicas suelen ser mucho más caras. Cuanto más caras, en el caso de Noruega pueden llegar a ser 10, 12 veces más caras. Eh, algunos, dependiendo de la diferente manera en cómo cada quien te suele cobrar por ello. Entonces, antes de pasar al caso de estudio de Noruega, no sé si tienen algunas preguntas relacionadas ahora con la parte técnica, porque ahora yo voy a pasar a algo básicamente relacionado con experiencias, ¿no? Sí, ¿qué tal, ingeniero? Tenemos dos preguntas hasta el momento. Ujú. Una pregunta es del compañero Juan Carlos Reyes, que nos oye desde El Salvador. Nos pregunta si el sistema de frenado de los vehículos eléctricos es similar al sistema de freno regenerativo utilizado anteriormente en la Fórmula 1. Debe ser, ¿ah? Porque le llaman se llama así, regeneración. Ujú. Debe ser lo mismo. Generalmente, en realidad, el sistema de frenados son dos sistemas de frenos. La parte eléctrica y la parte mecánica. La parte mecánica es tradicional, un pedal de freno con un sistema hidráulico que aprieta unas zapatas contra el tambor del eje de la llanta, del neumático. El sistema eléctrico es regenerativo y uno puede, dependiendo de cada fabricante, de cada vehículo eléctrico, uno puede seleccionar el tipo de regeneración. Algunos fabricantes le llaman modo de conducción eco, otros le llaman modo de conducción brake, hay algunos que le llaman B de brake, hay otros que le llaman hay un fabricante que le llama e-pedal, hay otro fabricante que le llama eh, Break 1, Break 2, Break 3, lo cual obedece a un sistema de control. Al instante en que sacas el pie del acelerador, el sistema se frena con más o menos fuerza, ¿no? Es en realidad algoritmos. Espero con eso haya respondido a tu pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta. Esa es de parte de Luis Medina de Ecuador y dice, Si podrías pegarte más al micro que no te llego a escuchar muy bien. buenas tardes, ingeniero. ¿Ahora Ujú. sí me escucha? Sí, un poquito mejor. Dime. Tenemos una pregunta de Luis Medina. Ujú. Él es de Ecuador y nos dice, ¿cómo se ha manejado la carga de los vehículos eléctricos
para evitar sobrecargas en el sistema, ¿Mm? ya que de hecho se realizó una repotenciación de las redes de distribución para la inserción. Ya, a ver, en principio al comienzo cuando hubo este tema de vehículos eléctricos, y déjame llegar aquí. Al principio, no había mucha infraestructura, así que cada quien utilizaba este cargador a bordo. Ese cargador a bordo era básicamente 3 kilovatios. O sea, en casa prácticamente tenías esa limitación de 3 kilovatios, ¿no? No podías cargar a mucha más velocidad. Estos sistemas exteriores de carga, aquí sí al momento de que tuvieron que implementar, tuvieron que hacer cosas, ¿no? Por lo general, coger un transformador y dedicarlo íntegramente a esto, ¿no? Para tener estas estaciones de carga que ves aquí, aisladas, aisladas de la red eléctrica de distribución. Pero fueron pocas al comienzo. O sea, al comienzo habían muy pocas de estas, ¿no? Y, y había muy pocos autos eléctricos. Entonces, ¿qué ocurría? Que estaban ahí y nadie las usaba. Nadie las usaba. Paraban vacías porque había poco, ¿no? Entonces, como demanda, no fue que de pronto llegábamos todos a colocar autos y a sobrecargar la red. Básicamente, lo que uno hacía era, ok, me voy a acostar y dejaba enchufado mi auto, ¿no? Dejaba conectado aquí el auto a través de un tomacorriente simple. Y, y bueno, esto ha ido mejorando con los años, ¿no? Esto ha ido mejorando con los años. Cuando digo mejorando con los años, me refiero a que ya en el 2011, el vehículo que yo compré en el 2013, no estoy muy seguro del modelo del 2011, pero el vehículo que yo compré en el 2013 ya venía con un temporizador. O sea, yo lo podía programar y decir, ok, quiero que se cargue a partir de la 1 de la mañana, donde ya todo el mundo estaba durmiendo y donde ya no hay mayor demanda de energía, ¿no? Más allá de la calefacción en un invierno crudo como en Noruega, que es parte de lo que voy a tocar hacia adelante. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, básicamente nosotros estamos cerca del Polo Norte, ¿no? Y por eso hay bastante montaña en esta zona y bueno, hay acumulación de nieve, la nieve se derrite y hay una producción de energía eléctrica hidráulica barata. Una topografía muy accidentada, montañas, no tan altas como en los Andes, pero sí. Hay transporte entre ciudades, hay carreteras no muy buenas, mucho túnel para unir fiordos, hacer cruces de fiordos, un clima bastante agreste, sobre todo en invierno, con temperaturas muy bajas, mientras más te aproximas hacia el norte, hacia el círculo polar ártico, las temperaturas son mucho más agresivas. Entonces la penetración de vehículos eléctricos empezó básicamente porque hubo una marca noruega de autos y unos entusiastas que fueron la Asociación de Usuarios de Automóviles que en 1995 empezaron a empezar a mover este tema. Ellos empezaron a mover este tema, al final fueron 8 personas, al comienzo fueron 8 personas que eran entusiastas, querían tener un transporte mucho más amigable y de pronto se enteraron de que había algunos fabricantes de autos y empezaron a hacer como lobbies, como grupos de interés, como soporte para tratar de que estos vehículos empezaran a circular en el país.
convencieron al Estado de que en el 2000 y a partir del 2001 estos vehículos se empezaron a comprar sin impuesto a la venta, impuesto al valor agregado, le llaman en algunos países IVA, en el Perú se llama IGB, Impuesto General a las Ventas, es decir, que no pagabas impuesto a la hora de compra, ¿no? Y empezaron a haber obviamente estudios independientes y muchos usuarios compartiendo experiencias, ¿no? Muchos usuarios que de pronto tenían un vehículo eléctrico y bueno, el vecino se te acercaba y decía, "Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es?" Y bueno, las experiencias de conducción son mucho más, son espectaculares. Es lo más cercano a un vehículo de carrera que uno pueda conducir, ¿no? Tienes un vehículo que inmediatamente aprietas el acelerador y tienes un torque que te permite salir disparado. Es muy divertido conducir un vehículo eléctrico. No hace ruido, no suena, no bota gases, no se malogra. Hay pocas cosas que cambiar. No tienes que cambiar aceite, no tienes que cambiar filtros, hay muchas cosas, ¿no? Y el tema de las baterías siempre fue el tema de que costaba mucho reemplazarlas y todo lo demás, pero con estas arquitecturas que yo he presentado, se está demostrando que las baterías duran mucho más de lo que uno pensaba inicialmente. Entonces, cuando quitaron los impuestos de vehículos eléctricos, o sea, impuestos a la compra, también empezó una política un poco más agresiva y esta fue relacionada cuando empezaron a darse pagos respecto a emisiones. Es decir, que cuando uno compra un vehículo nuevo, el vehículo tiene un valor, ¿no? Pero ese valor se incrementa si uno lo pide con un mayor nivel de equipamiento. O sea, un vehículo con caja automática cuesta más que un vehículo con caja manual, por ejemplo. Un vehículo con aire acondicionado cuesta más que un vehículo sin aire acondicionado. Cosas como esas, me refiero con el nivel de equipamiento. Adicionalmente, mientras más potencia tiene el motor, empezó a ser penalizado. Mientras más pesaba el vehículo, más destruía las carreteras. Y bueno, la potencia del motor, como está ligado con las emisiones, ¿no? La cantidad de CO2 y óxidos de nitrógeno que estos vehículos pueden producir. Entonces, todo esto, más y encima el impuesto por la venta, el IVA, el IGB, ¿no? Estos pagos pueden representar desde el 30% hasta mucho más el valor del vehículo. En algunos casos pueden duplicarlo. Entonces, todos los vehículos eléctricos están exentos de esto hasta hoy, ¿no? Hasta hoy no se paga ni por impuesto a la venta, ni por nivel de equipamiento, ni por potencia de motor, y obviamente no se paga por emisiones, porque no las tiene, no produce emisiones al momento de rodar. Y aquí en Noruega tenemos toda la energía mayormente hidráulica, o sea, es totalmente renovable la electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? De que la zona verde, la barra en verde es el valor del vehículo en sí, la naranja es el impuesto por venta y la parte azul sería los impuestos, serían los costos adicionales por potencia de motor y demás cosas, ¿no? Y peso, porque en peso sí pesan más, ¿no? Entonces, toda esta parte está exenta de pago. Estos son los vehículos Tesla de alta gama y obviamente estos también está exento de pago, ¿no? Que son los vehículos de gama más simple, digamos. Y en el 2011, Nissan empezó con una oferta bien agresiva. Tesla llegó un poco después, un poco antes. Tesla empezó con un roster antes, pero en el 2011 empezaron a haber vehículos que satisfacían todos los requerimientos de cualquier usuario. 5 asientos,
y poderte mover de un punto a otro, ¿no? Además, hubieron algún tipo de subsidios. Muchos de ellos ya no existen ahora, ¿no? No pagábamos peajes, electricidad gratis en los puntos de recarga rápida. El uso de transbordadores era gratuito. Y bueno, libre de impuestos, y había también la posibilidad de conducir en vías reservadas solo para transporte público. Y bueno, los impuestos que uno pagaba eran similares a una moto. Era lo mismo que pagar una moto. Muchos de estos ya han sido retirados, ¿ya? Ya no existen más. Y se espera que el IVA, el impuesto a la compra, también ya se retire el próximo año. En ese tiempo que se dieron estos beneficios, los vehículos eléctricos eran más caros que los vehículos con motores de combustión interna. En la actualidad ya están llegando ya prácticamente una paridad. Ya cuesta prácticamente lo mismo. Cuando uno compara un vehículo eléctrico con un vehículo con motor de combustión interna, y comparas el nivel de equipamiento, el nivel de confort y los diferentes aspectos, y empiezas a encontrar que ya están casi con costos muy parecidos, muy a la par. Y bueno, habían otros mitos, ¿no? Siempre existían ciertos temores relacionados como cuántos kilómetros recorremos hasta la siguiente compra de combustible, cuántas veces al año hacemos viaje largo, qué tanto utilizamos el vehículo en un viaje largo. Y bueno, empezaron a circular estudios donde se evidenciaba de que la mayor parte de, de viajes se concentraba en viajes que no llegaban a los 50 kilómetros en un día, ¿no? Este es un caso de Irlanda. Y bueno, los costos de mantenimiento, como les decía, cambio de filtro, cambio de aceite, limpiezas de bujías, inyectores, nivel de ruido. El tema de la calidad del aire local cambia radicalmente, ¿no? En Noruega ya para el 2015 ya existían cerca de 1.600 estaciones de recarga, ¿no? Pero cuando hablamos de una estación de recarga, cada estación de recarga podía tener 3 puntos, 4 puntos. Había estaciones de recarga rápida, ¿no? Alrededor de 200. Y eso originó que muchos empezaran a considerar utilizar un vehículo eléctrico como, como alternativa. Y algunas ciudades como la ciudad de Bergen, el efecto se notó rápidamente. Estas curvas son este límite en rojo es el límite permitido de dióxido de oxígeno, de nitrógeno. Y estos eran, durante estos años, esos límites permitidos habían sido superados en la ciudad. Cuando empiezan a adquirirse vehículos eléctricos y estos empiezan a ser populares en estas ciudades, se empieza a notar de que esto va bajando, ¿no? Porque ya no se usaba diésel. Se notaba que en la ciudad ya el vehículo predominante empezó a ser el eléctrico, ¿no? El gran desafío que ha ocurrido es en los edificios de departamentos, ¿no? Si yo vivo en un departamento y vivo en el 8º piso, 9º piso, y tengo la cochera en el primer piso, ¿qué hago, no? ¿Cómo cargo el vehículo eléctrico durante la noche o durante el tiempo que lo tengo estacionado si no tengo una estación de carga? Las instalaciones no están preparadas. Yo creo que este es el desafío más grande en ciudades, ¿no? Aquí es donde es necesario invertir en estaciones de carga públicos,
El municipio de Oslo ha ayudado con el 20% en la cofinanciación de la inversión para proyectos de electrificación de parqueaderos, ¿no? Al interior de condominios o edificios. Yo creo que esta es la parte más crítica a nivel de ciudad, ¿no? Ciudades grandes. Porque como les digo, la mayor parte de personas cargan en casa. Yo en el 2015 escribí un paper relacionado con esto, a raíz de que compré un vehículo y, bueno, lo que hice, yo anduve mirando autos, pensaba comprar este era el vehículo más barato que podía comprar, ¿no? Era un vehículo barato con caja mecánica, ¿no? Sin embargo, yo por comodidad me gustaba manejar vehículos automáticos y los eléctricos, todos los eléctricos son automáticos porque no tienen caja de cambios. Este costaba un poco más. Y bueno, yo finalmente acabé comprando el eléctrico que costaba un poco más que un vehículo, que este otro vehículo que tenía en mente. Lo que empecé a hacer fue a utilizar la data que me reportaba la computadora para mirar los costos de operación. Y me salió en esa oportunidad que luego de poco más de 3 años, esta curva iba a alcanzar a la curva de un auto básicamente a gasolina, ¿no? Con con motor de combustión interna a gasolina, ¿no? Básicamente por el consumo de la gasolina, el precio de la gasolina. Utilicé la data del catálogo del auto para hacer estas proyecciones. Y con eso presenté un paper que lo pueden encontrar por internet. En el 2018 hice una revisión. ¿Y qué ocurrió? Esto acá, estas variaciones que ven aquí tienen que ver un poco con las variaciones del precio del petróleo. Hubo una crisis del petróleo y no llegué al costo de equilibrio en poco más de 3 años, como imaginé. Empecé a conducir menos también probablemente. El asunto está en que el costo de equilibrio fue alrededor de los 5,6 años, entre 5 y 6 años, ¿no? A partir de esa época, si hubiese comprado un vehículo de combustión interna o hubiera comprado un vehículo eléctrico, el vehículo de combustión interna me hubiera costado más. Aquí no logré, aquí solamente comparé los costos de operación, no incluí los costos de mantenimiento, ¿no? Dentro de los costos de mantenimiento, llámese cambios de aceite, ni nada, ni el costo de mantenimiento que anualmente le hago a mi auto también. Tampoco incluí, porque no tenía con qué compararlos. No tenía acceso a cuánto costaban esos costos para el vehículo con el que estaba comparando. ¿Qué puedo decir ahora? Bueno, actualmente las baterías cumplen básicamente con todas las necesidades que uno quiere. Estás hablando de vehículos con una autonomía mínima de 200 kilómetros o alrededor de 200 kilómetros y difícilmente uno conduce 200 kilómetros, ¿no? Adicionalmente, la tecnología, los software, los programas enfatizan el confort, enfatizan seguridad, monitoreo, información y te dan múltiples posibilidades de manera amigable. Posibilidades como programar la carga, programar la calefacción, utilizar una app para ubicar dónde está el vehículo, utilizar una app para encender la calefacción, utilizar una app para iniciar el proceso de carga, una serie de cosas que un motor de combustión interna no te permite, ¿no? La estación de carga domiciliaria requiere una protección de sobretensiones transitorias de acuerdo con el estándar noruego, básicamente para evitar cualquier
tipo de sobrecarga por diversas razones relacionadas con algún fallo en la batería. Hay pocos fabricantes de autos que ofrecen la posibilidad de vehicle to grid o vehículo para cualquier cosa, conectado a cualquier cosa. Y también hay pocas estaciones de carga que te permiten hacer ello. Yo creo que esa es la parte más, que como usuario es la que aún me falta experimentar. Espero algún día hacerlo, espero hacerlo pronto, ¿no? Yo creo que las estaciones de carga requieren o hay mucho espacio para la innovación. Actualmente están todavía muy desarrolladas, muy a lo simple. Creo que en el futuro, yo ya he visto, sé que en la Universidad de Delft hicieron algo. Utilizaron, pensando en un sistema parecido al que tengo aquí en la gráfica, paneles solares, acá hay un inversor. Este es un convertidor DC-AC. Este convertidor DC-AC y aquí para el cargador de vehículo, acá también sueles tener, en este cargador de vehículo, sueles tener también un AC-DC. Puedes tener esto o el que está a bordo, ¿no? Ellos lo que hicieron fue incorporar, y este es un tema que de repente para ustedes puede ser motivo de alguna tesis de alguno de ustedes. Me encantaría que alguno de ustedes acabe escribiendo algo relacionado a desarrollar un convertidor DC a AC que pueda ser bidireccional y que te permita conectarte al vehículo eléctrico, ¿no? Y ya no, que sea a la vez inversor y cargador de vehículos eléctricos al mismo tiempo. Y que te permita hacer lo que es el vehicle to grid, o sea, llegar hacia y entregar y usar la batería acá como un sistema agregado, como un sistema de soporte en caso de blackouts, en caso de falta de suministro eléctrico. Esto de acá puede ser un proyecto interesante para ustedes, ¿no? Espero que de repente alguien lo tome como una tesis, como una inquietud. Sé que en la Universidad de Delft hicieron un prototipo o estuvieron detrás de un diseño. Y me parece que unos alumnos de la Universidad de Delft lo tomaron como como un tema de emprendeduría, ¿no? 25 años después, para hacer para tomar el tema de la ponencia, básicamente 50% de los usuarios adquieren nuevos vehículos eléctricos 100% eléctricos. Algunos meses, no todos, no siempre, pero en algunos meses estamos alrededor del 50%. Yo diría que estamos entre el 40 y el 50%, ¿no? De pronto llegan algunos fabricantes y salen con unos modelos que son un éxito y bueno, las personas que pueden renovar vehículos lo hacen. Casi todas las marcas ofrecen vehículos eléctricos. Toyota fue uno de los que más ha tardado. Y ya entraron y bueno, hay varios fabricantes que vienen de China que están entrando con vehículos eléctricos sumamente lujosos, sumamente interesantes, sumamente accesibles, baratos en realidad. Tecnológicamente, cuando uno los ve a nivel de software, están un poquito atrasados de repente con respecto a los que te pueden brindar otros vehículos, ¿no? Pero ofrecen los mismos niveles de garantía y hasta mejores, ¿no? La compra de vehículos eléctricos sin pago de impuestos está por retirarse o va a retirarse de manera gradualmente, básicamente porque el precio de los vehículos ya es competitivo con el mercado. Y a partir del 2025 solamente se espera que se vendan vehículos eléctricos nuevos, solamente vehículos que tengan bajos niveles de contaminación o cero niveles de contaminación. Y los transbordadores o ferries están en proceso de reconversión.
los túneles, nosotros tenemos muchos túneles que cruzan fiordos, ¿no? Tenemos la ciudad en un lado y la otra ciudad en el otro lado, mar en medio y bueno, hay que cruzar el mar. Este cruce se hace con transbordadores, ¿no? Pero también cuando los transbordadores quedan viejos, ya son muy obsoletos, o existe la posibilidad de construir un túnel bajo el lecho marino, se han construido varios de estos. Entonces, estos túneles, dentro de estos túneles uno tiene que garantizar una calidad del aire mínima. Entonces, si vas a meter un vehículo con motor de combustión interna que te va a llenar de CO2 todo el túnel, la cantidad al interior del túnel es muy peligrosa para las personas. Lo que se ha descubierto es que la calidad del aire ha mejorado debido a que el parque ya no es solamente motores de combustión interna, también son vehículos eléctricos y por lo tanto los ventiladores encargados o extractores de aire encargados de extraer el aire de aquí están trabajando a velocidades diferentes, están trabajando con menos requerimiento de energía porque se está contaminando menos allí. Buses eléctricos estábamos nosotros muy retrasados comparado con lo que es China, pero ya desde el año pasado ha habido un fuerte inversiones con respecto a la cantidad de... China ya anda por los 140.000 buses comparado con lo que tenía en Europa, que no llegaba ni a 1.000, ¿no? Hasta hace algunos años. Además de eso, vehículos eléctricos ligeros, llámese motocicletas, segways, bicicletas eléctricas, todo eso está popularizado, ¿no? Y los transbordadores, tenemos 61 que están en construcción. Son totalmente eléctricos, tienen una capacidad, tienen baterías enormes, cargan en cada punto en cada extremo, en cada muelle y hacen la travesía con los autos y camiones encima dentro, ¿no? También hay este barco para turistas, que el objetivo es básicamente que los turistas puedan escuchar, escuchar y disfrutar de la naturaleza sin verse perturbados por los ruidos del motor de un buque, ¿no? En pesca no ha habido no ha habido mucho desarrollo, unos cuantos proyectos pilotos, pero no ha sido muy popular. Entiendo que las demandas de refrigeración u otros aspectos relacionados con la pesca, aparte de la seguridad también, hay algunos lugares en que el mar es muy bravo, para poder navegar allí, no ha sido muy popularizado, no ha sido muy popularizado. Había proyectos en aviación, pero la aviación está totalmente parada con el tema de la pandemia. Eso en cuanto a experiencia en Noruega. En cuanto a nivel internacional, las ventas han empezado a dispararse, básicamente por acá, del 2016 en adelante. Muchos más vehículos eléctricos. China domina el tema de buses, ¿no? Son 125.000, cuando en Europa solamente tenemos 2.000. La producción de baterías, básicamente el 89% está en Asia. El nivel de reciclaje de las baterías es de 25%. Es decir, de todas las baterías que se producen y llegan a la industria automotriz, solamente el 25% se está reciclando. Hay muy buenas aplicaciones relacionadas con aplicaciones estacionarias. El estadio del Johan Cruyff Arena en Ámsterdam tiene baterías usadas de vehículos eléctricos para darle servicios a la red y atender todo el suministro en caso de fallas.
y atender los picos de demanda. Y bueno, por si acaso las baterías son de ion de litio, pero el litio solamente representa el 2% del peso de la batería, ¿no? Hay otros componentes, hay otros metales igual de caros y igual de raros, igual de complejos que están ahí. También existen carcasas de aluminio, hay cobalto, hay una serie de metales. El litio solo representa el 2% del peso, pero las baterías las solemos llamar de ion de litio. En cuanto a las estaciones de carga a nivel mundial, China es el big player aquí. Nosotros tenemos un 5%. Las públicas, estas son las públicas. China también domina el mercado. Nosotros solamente tenemos un 1% aquí. Y como conclusiones, ya para terminar, la parte de vehículos eléctricos es una tecnología que implica criterios de diseño que incorporan aspectos de diseño que van más allá del simple transporte de ave, ¿no? La experiencia en Noruega es una experiencia basada en subsidios para los pioneros en adoptar vehículos eléctricos. Pronto eso no va a ser necesario debido a que los vehículos eléctricos cada vez son más competitivos y cuestan lo mismo que un vehículo con motor de combustión interna. La mayor parte de usuarios carga vehículos mayormente en casa. No solamente aquí en Noruega, esto ocurre en cualquier parte del mundo. Y esto es básicamente porque la electricidad en casa siempre va a ser más barata. Siempre va a ser más barata porque recuerden que ustedes consumen hoy, luego les leen el medidor y luego les envían el recibo. Adicionalmente, ustedes tienen un beneficio relacionado con el aspecto de pago. Si ustedes van a una estación de carga, primero tienen que pagar o poner la tarjeta de crédito y luego tomar la electricidad. Aquí la electricidad primero la toman y después la pagan. O sea, hay un efecto financiero también que implica que si no tienes la necesidad de cargar un vehículo eléctrico, no lo haces. Fuera de tu casa no lo haces. La infraestructura de recarga pública es solo útil en el caso de viajes mayores a 200 kilómetros en un día. Si uno va a viajar de una ciudad a otra, probablemente necesite infraestructura de carga, pero esos viajes son cada vez menos posibles o son poco posibles. Otras personas buscan otro tipo de medios de transporte. Y lo más importante es que es fácil de evitar cualquier sobrecarga a la red, porque puedes trasladar la carga del vehículo eléctrico fuera de la hora punta. Yo tengo programado la carga de mi vehículo entre la 1:30 de la mañana a las 5 de la mañana. Y cuando estuve evaluando la compra de un vehículo chino en particular, no vi esa opción. Como no vi esa opción, fue una de las razones por las cuales decidí no tomarla, ¿no? Pero no sé si se dan cuenta de los criterios de elección. Los criterios de elección dejan de ser acelera de 0 a 100 en 8 segundos. Pasan a ser muchas otras cosas más que pueden servir no solamente como un medio de transporte o como un medio de lujo, ¿no? Como ando en un Ferrari. Bueno, no ando en un Ferrari, pero de repente mucha gente optará por algún Tesla o optará por otro vehículo que igual tiene básicamente ciertas prestaciones que están llegando a dar estos vehículos, porque al tener la computadora dentro para todo lo que es el sistema de control,
te pueden permitir una serie de aspectos relacionados como sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de reconocimiento dactilar y una serie de aspectos que pueden estar incorporados en estos sistemas. Y lo que se espera más adelante es una mayor integración, o sea, una mayor integración como vehicle to grid o vehicle to lo que sea. Y ya existen aplicación de recuperación de baterías de vehículos eléctricos para aplicaciones estacionarias. El caso del Johan Cruyff Arena es uno de los más resaltantes, ¿no? Bueno, eso era lo que yo tenía en mente. No sé ustedes si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero, hay preguntas acá. Dice José Mena, es de Iquique, Chile, y dice su pregunta que ¿qué función cumplen los condensadores en los vehículos eléctricos y si es necesario tener supercondensadores? Tengo entendido que el sistema de baterías que tiene Tesla incluye una combinación de elementos. O sea, aquí, cuando yo he hecho esta arquitectura, cada fabricante tiene su propio desarrollo, o sea, y cada fabricante ha participado. Cuando Tesla habla de esto, no necesariamente habla solamente de baterías. Tesla tiene esto acoplado con el BMS, el Battery Management System. Tiene combinaciones de baterías y en algunos casos condensadores, efectivamente, que los utiliza básicamente para ciertos picos de potencia. Pero cada lógica está relacionada con un diseño. Tengo entendido que Tesla es uno que usa condensadores. No estoy seguro si Porsche en su modelo Taycan también ha implementado lo mismo. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Tenemos una consulta más de nuestro compañero Luis Medina de Ecuador. Nos pregunta acerca del range anxiety de los vehículos eléctricos. Nos pregunta si qué se realizó al aspecto y cómo se ha mejorado en el asunto. Creo que a ver, si entendí bien, me parece que es lo que le llaman acá le llaman la ansiedad la ansiedad del conductor de vehículo eléctrico, algo así, si lo podíamos. Lo que pasa es que la primera vez que uno conduce un vehículo eléctrico y uno se sienta en este vehículo, lo primero que te da es cierta ansiedad por saber si, ok, con este vehículo y la batería que tengo, llegaré al lugar donde quiero llegar. ¿Ah? Y bueno, lo que pasa es que, tal como indiqué, depende mucho del estilo de conducción. Y cuando uno se sienta en en un vehículo con motor de combustión interna, generalmente uno nunca se preocupa de ello, ¿no? Porque dice, tiene gasolina y punto, ¿no? Al comienzo, cuando empezó esto en el 2011, 2013, hubo cosas, hubo esa ansiedad. Y yo, es más, yo he padecido, he vivido 7, 8 años con esa ansiedad. Pero de pronto la información que te proporciona el vehículo, la empiezas a considerar útil porque empiezas a saber cuánto te da el vehículo, hasta qué punto puedes vaciarte la batería, digamos, hasta cuánto lo puedes descargar, ¿no? Yo llegaba a casa con 3%, 4% de nivel de batería, ¿no? Los vehículos normalmente tienen un indicador, a un porcentaje determinado te dice la batería está baja, y con esa información el vehículo te da información relacionada a, te quedan 20 kilómetros, ¿no? Te quedan 20 kilómetros y te dice la batería está baja y esos 20 kilómetros empiezan a parpadear, y a la medida que te vas acercando llega un momento en que te dice, bueno, la batería
ya no está baja, está recontra baja, entonces tienes que cargar y ya la información de cuántos kilómetros te quedan deja de aparecerte. Pero te sigue quedando, dependiendo de cada fabricante, te puede seguir quedando cuánto es qué porcentaje de carga tiene la batería. Y así es como uno lo ha ido manejando, la verdad. Como un taxista que sale en la mañana en nuestros países sin gasolina y espera que alguien le pare, le tome un taxi, lo primero que te hagas es, bueno, écheme gasolina para poder llegar a mi destino. Algo así. Eso ha ido cambiando porque uno se empieza a notar qué distancia recorres, empieza a sacar a bajarte la información que queda registrada en la computadora de cuántos viajes has hecho en el día, cuánto es tu distancia promedio en cada viaje, cuántos kilómetros recorres diariamente. Toda esa información empieza a quedarte y esa información uno la puede analizar y procesar. Entonces llega un momento en que esa ansiedad desaparece, ¿no? Esa ansiedad reaparece de vez en cuando de pronto las condiciones climáticas cambian, el invierno crudo no le hace muy bien a las baterías bajan rápidamente, se descargan más rápidamente. O cuando estás en un camino por una ruta nueva y bueno, no conoce dónde queda el siguiente lugar de donde puedas cargar nuevamente el vehículo. O si cuando llegas al lugar donde tenías que cargar el vehículo, no funciona, porque el cargador está fuera de servicio y tienes que llegar al siguiente y no sabes si vas a llegar. Pero ahora, ahora con vehículos con mayor autonomía, ya eso prácticamente ha desaparecido. Ya hace tiempo que no tengo esa ansiedad. Me parece que tu pregunta iba a ese sentido, ¿no? La ansiedad de llegar al nuevo lugar. Continuando con las preguntas, José Pósigo Mendoza de Lima, Perú, nos dice que si los vehículos eléctricos sufren una disminución de su potencia cuando circulan por lugares o ciudades ubicadas a grandes alturas o sobre el nivel del mar, o ya sea en lugares de elevada temperatura. Bueno, aquí hay ciertos temas que no he hablado. La batería funciona muy bien si conserva una temperatura constante. El Tesla tiene un sistema de liquid cooling, ¿cómo sería? Enfriamiento mediante un líquido y mantiene la temperatura constante de la batería. Y eso permite de que el vehículo, la batería no sufra, ¿no? El performance del motor no requiere, el motor eléctrico básicamente no, que yo sepa, no se ve afectado si estás a una altura por encima del nivel del mar muy considerable. No afecta. La pendiente, el torque que necesitas para subir de repente sea un tema, pero por lo general no me ha afectado. Aquí no he conducido a muchas alturas. He conducido por encima de 1500, 1200, no más. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una consulta más de nuestro compañero Luis Medina de Ecuador, que nos pregunta sobre esto. Quasar maneja el Vehicle to Grid con CHAdeMO y es para uso residencial de 7.4 kilowatts. ¿Tienen algún plan para implementar el Vehicle to Grid en Noruega? Hasta ahora hasta ahora no es parte de, todavía no está reglamentado. No está reglamentado. Y es verdad, básicamente con el único conector con el que se ha logrado hacer esto ha sido con CHAdeMO y utilizando básicamente por los temas de control y el protocolo de Canvas permite hacer eso y permite sincronizar con la red. Y básicamente van a ser para aplicaciones residenciales. No creo que sea para otro tipo de aplicaciones, ¿no?
Aunque, perdona, en el Johan Cruyff Arena tengo entendido de que tú puedes conectar varios vehículos a la vez y entregar electricidad al estadio. Así que ahí sí están utilizando, porque o sea, el estadio tiene un parqueo para las personas que van a visitar, van a ver un partido de fútbol. Entonces, si mucha gente llega en su vehículo, paga aparcamiento, pero también puede vender electricidad. Y ahí sí tengo entendido que pueden conectar varios vehículos a la vez. O sea, deben haber integrado el CHAdeMO con estos cargadores, estos Vehicle to Grid cargadores para poder hacerlo. Gracias, ingeniero. Continuando, dice Juan Carlos Reyes de El Salvador que cuál es la vida promedio de un vehículo eléctrico y si hay mercado para los usados eléctricos. La verdad es que sí, en Europa aquí hay ciertas condiciones relacionadas con seguridad de vehículos. Entonces, cuando un vehículo llega a cierta edad, la autoridad que se encarga de dar la certificación técnica del que el vehículo es apto y es seguro para el transporte, para que siga circulando aquí, eh, revisa ciertos aspectos y te obliga a hacer ciertos cambios. O sea, un vehículo de 10 años te pueden obligar a cambiar todo el sistema de frenos simplemente por temas de seguridad, ¿no? Entonces, hay vehículos en el mercado que llevan ya 10 años y todavía siguen circulando, ¿no? Con muchos kilómetros, pues 150.000, 200.000 kilómetros. Y con 200.000 kilómetros ya se observa cierto decaimiento de la batería, ¿no? O sea, un vehículo que inicialmente te daba, en ese tiempo estabas hablando de vehículos que inicialmente te podían dar entre 80 y 120 kilómetros con una simple carga, ahora te pueden estar dando que 60 a 100 kilómetros, 90 kilómetros. Ya uno empieza a notar de que ya no tienen el mismo nivel de autonomía. Pero el mercado existe, o sea, está ahí. Estos vehículos TIN que hasta hace algunos años seguían circulando y se veían vehículos, la verdad, bien antiguos, 15 años, duran un montón. Sí, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Y la última pregunta viene de nuestros compañeros Joel Alonso, Juan y Eric García. Nos pregunta sobre si en Noruega se ha dado la conversión de un automóvil de combustión eléctrica de combustión interna a eléctrico y si es que es recomendable hacerlo. Además, nos consultan sobre si es que nos puede comentar sobre unas fuentes bibliográficas para el desarrollo de la investigación de vehículos eléctricos. No recuerdo ahorita el nombre del autor, pero hay un libro. Se los voy a pasar para que después lo publiquen. No recuerdo ahorita el autor, no lo tengo en la cabeza, pero la literatura está en inglés, ¿no? A ver, con respecto a la conversión, nunca he visto, hay muchos videos relacionados con conversiones por ahí, por YouTube y mucha gente que lo ha hecho. Pero mucha gente coge esta conversión, mucha gente coge esta parte nada más. Hace esto nada más. O sea, coge la batería, un convertidor DC-DC y coloca un motor DC acá. Y este motor DC lo manejas por pulsos. Es pulse width modulation, ¿no?
y ya. Y bueno, por acá tienen a veces tienen el cargador, ¿no? El DSAC. Esto te va a funcionar. Esto te va a funcionar. El motor va a andar. El problema va a ser el daño que va a tener la batería. Este voltaje este bus de alta potencia, lo que te permite es, esto es como un tanque. La batería es como un tanque. Acá tienes ese convertidor que funciona como una válvula. Acá tienes el bus de alta potencia, el High Voltage Bus. Acá tienes otra, como un regulador, y acá tienes el motor, que puede ser el motor generador. Esta lógica que tienes acá te permite que todos los transientes vayan acá. Y que aquí la batería esté relativamente bien cuidada por esto. Aquí tú puedes tener turbulencias, haciendo el símil hidráulico, y acá vas a tener siempre un flujo, un tanque de agua totalmente, casi cuasi estático, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú haces una conversión de este tipo, ¿no?, con un motor DC, la batería suele sufrir más, ¿no? Entonces, cuando haces una conversión con una arquitectura que no es precisamente esta, te vas a dar cuenta que los transientes y las descargas de la batería va a sufrir más, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones me parece que no son muy duraderas, me parece. No tengo estudios, o sea, no tengo experiencia de usuario, no tengo nada para qué decir. Yo lo único que te puedo decir es que esta arquitectura que tú ves aquí es bien robusta, porque no tiene mucho sentido a veces mirar que haya tanto convertidor, pero es que estos convertidores te amortiguan los transientes y por lo tanto te cuidan la batería, ¿no? En estos sistemas que son conversiones, uno hace una conversión totalmente simple, ¿no? Y cuando haces una conversión simple, sacrifica ciertas cosas, ¿no? Te va a funcionar, te va a funcionar, te va a rendir, te va a rendir. ¿Qué tanto te durará? No lo sé, porque no he visto estudios, ¿no? De esto sí conozco, de esto sí he usado. 8 años, 7 años estuve con un auto hasta que lo renové. Y el auto estaba entero. Lo renové por cuestiones mecánicas, básicamente. Porque como digo, la revisión técnica me obligaba a cambiar una serie de cosas que me hacía un poco, digamos, costoso seguir manteniendo un auto antiguo. Porque el costo de reparación ya no era razonable comparado con el precio del vehículo. La alternativa era recuperar las baterías y usarlo para un sistema aquí. Pero decidí no hacerlo. Espero haber respondido a tu pregunta. Cerramos la sesión de preguntas y respuestas y agradeciendo a todos los que participaron y también al ingeniero. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias. Sí, ingeniero, una vez más agradecerle de parte del capítulo PES de la UNI, agradecerle por estar aquí, por brindarnos todos sus conocimientos acerca de cómo se ha vivido la electromovilidad allá en Noruega.
que quizás sea en un futuro Perú también tenga esas experiencias, ¿no? Esperamos que en 5 o 10 años se desarrolle también tan bien como allá, ¿no? Mis compañeros también de la Universidad de El Salvador van a dar unas cuantas palabras de cierre. Compañero César de la Universidad de El Salvador, no sé si está. Hola, sí, muy buenas tardes. Para la Universidad de Sonsonate, sección El Salvador, pues es un gusto poder ser partícipe de este evento, el cual pues ha sido de bastante aprovechamiento por parte de todos los estudiantes de acá de El Salvador y por parte de todos los estudiantes de sección Perú. La verdad que el tema de la electromovilidad es un tema que que va a la vanguardia con respecto a otras temáticas que está en constante evolución y por lo tanto nosotros como ingenieros en procesos pues necesitamos informarnos de todas estas temáticas que están envolviendo lo que depara el futuro. Entonces, agradecemos, ingeniero, por su tiempo, por compartir los conocimientos que usted tiene en esta área, pues, y han sido de mucha utilidad. Y esperamos que estas actividades estén en constante desarrollo para el aprendizaje de los conocimientos que nosotros que queremos adquirir. Por parte de Universidad de Sonsonate, sección El Salvador, estamos muy agradecidos por la participación de todos en este evento. Y no sé si los compañeros de sección Perú, pues, van a dar otras palabras de cierre. De parte mía, pues, esto ha sido todo. Muchas gracias. Y sí, bueno, quisiera que los participantes, si pueden poner sus cámaras para tomarnos una foto de recuerdo. Ya tienen habilitado la opción. Estaremos encantados de que prendan sus cámaras para, como recuerdo, ¿no? Ahí veo a Alejandro, a Germán. Muchas gracias por asistir, tanto los que están aquí en el Zoom como los que están siguiéndonos en el Facebook. Ya, creo que voy a proceder a tomar la foto. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Bueno, gracias por todo. Yo me despido. Muchas gracias, Sí, ingeniero. le haremos llegar el reconocimiento a su correo electrónico. Muchas gracias de nuevo. No sé si Leonardo, presidente del capítulo PES, va a comentar. Sí, bueno, ya le hicieron las palabras de cierre. Ingeniero, nuevamente agradecerle por su tiempo, también por informarnos, ¿no? Cómo va ya la tecnología y electromovilidad, ¿no? En Noruega. Más que satisfechos nosotros, esperamos que pronto nos podamos encontrar en otra oportunidad, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a la orden. Encantado.